Pilar Montenegro. La historia que nadie se atrevió a contar. Hubo una mujer que llegó más alto que ninguna latina en la historia de Billboard. 11 semanas en el número 1. Un récord que lleva más de 20 años sin ser tocado. Y un día, sin despedida ni explicación, simplemente dejó de existir para el mundo. La llamaron borracha, la llamaron drogadicta. Nadie supo que su cuerpo estaba librando la misma batalla silenciosa que le había costado la vida a su padre. Su nombre es Pilar Montenegro. Y lo que le hicieron, la fama, la industria, el hombre que prometió amarla, fue tan brutal que eligió desaparecer antes que seguir siendo destruida frente a las cámaras. Hoy vas a conocer la historia entera. La que sus propios compañeros de Garibaldi han contado a medias durante años. La que los medios nunca quisieron terminar de investigar. Hay 4 cosas que van a cambiar todo lo que creías saber sobre ella. Te lo aviso. Si te vas antes del final, te pierdes la 4ª. Y la 4ª es la que ella misma ha tratado de borrar durante más de una década. Quiero que te quedes hasta el final, y si en algún momento sientes que esta historia merece más ojos, compártela. Puede que haya alguien que necesite escucharla. Antes de continuar, si eres nuevo en este canal, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Y si esta historia te impacta, déjame un comentario contándome qué parte te llegó más profundo. Cada comentario me ayuda a seguir trayendo historias como esta. Dale like ahora, porque lo que vas a escuchar merece ser compartido. El 31 de mayo de 1972, en la Ciudad de México, nació María del Pilar Montenegro López. Creció en una familia donde la música era refugio. Su padre, don Miguel, amaba los escenarios. Lo que no sabía era que llevaba algo en la sangre que eventualmente lo destruiría a él y que alcanzaría también a su hija. Pero eso vendría después. A los 8 años, Pilar ya pisaba escenarios profesionales. Su primer papel fue Annie, la huerfanita. 3 años consecutivos interpretando a una niña que busca amor, que sueña con un hogar, que espera que alguien la rescate. La ironía es brutal, porque Pilar pasaría el resto de su vida buscando exactamente eso. Un amor que no la traicionara, un lugar donde descansar, alguien que la protegiera en lugar de explotarla. En 1988, a los 16 años, se unió a Fresas con Crema, el grupo juvenil de Luis de Llano. Ahí coincidió con Andrea Legarreta, otra adolescente con los mismos sueños. El proyecto duró poco, pero ese mismo año llegó algo más grande, Garibaldi. El concepto era revolucionario, mariachi fusionado con pop, coreografías modernas, colores. 8 jóvenes que representarían a toda una generación. Pilar entró con 17 años, apenas una niña, y conoció a las personas que marcarían su historia para siempre. Sergio Mayer, el galán del grupo, el que décadas después se convertiría en diputado federal. Patti Manterola, la rubia de ojos claros que terminaría conquistando Hollywood. Xavier Ortiz, el dentista que dejó su consultorio para seguir su sueño. Y Charly López, el carismático, el que le rompería el corazón de la manera más cruel posible. Guarda esos nombres. Cada uno tiene un papel en lo que viene, pero hay un nombre que todavía no aparece en esta historia. Un hombre que llegará después prometiendo protegerla. Un hombre que terminará haciendo algo mucho peor que cualquiera de los demás. Ese nombre lo conocerás pronto. Los primeros años de Garibaldi fueron un torbellino de giras, presentaciones y éxitos. Y en medio de ese caos de aplausos y aeropuertos, Pilar se enamoró de Charly López. Tenían la misma edad, los mismos sueños, el mismo escenario.
3 años juntos. Todo parecía escrito en las estrellas. Hasta que llegó España. En una de las giras europeas, Luis de Llano organizó una cena con Thalía, quien en ese momento tenía su propio programa en televisión española. Lo que pasó esa noche lo confesó el propio Charly años después, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, sin filtros y sin ningún remordimiento aparente. Dijo que llevaba tiempo con Pilar, que la quería mucho, que era una niña maravillosa y que la dejó porque Thalía le rayaba. Eso fue todo. Esa fue la justificación para 3 años de relación. Y lo peor no fue la decisión. Fue que Charly no esperó a volver a México para terminarla. Se lo dijo ahí, en medio de la gira, en un país ajeno, cuando Pilar no tenía a dónde ir, no podía alejarse, no podía ni procesar lo que estaba pasando, porque al día siguiente tenía que subir al mismo escenario, bailar junto al hombre que acababa de abandonarla y sonreír para el público. El romance de Charly con Thalía duró 6 meses. Ni siquiera llegó a ser algo real. Un capricho que destruyó algo verdadero. Pilar se tragó el dolor. Siguió cantando canciones de amor mientras el suyo sangraba por dentro, siempre sola. Esa palabra la perseguiría durante décadas. Si este tipo de historias te llaman la atención, este es el momento de darle like al video. Me ayuda muchísimo y le di hacia el algoritmo que este contenido vale la pena. Durante una de las giras internacionales, Garibaldi fue invitado a presentarse en Marruecos. Un honor reservado para muy pocos. Y ahí, en ese mundo de palacios antiguos y protocolo estricto, Pilar conoció a alguien que la haría olvidar, aunque fuera por un momento, el dolor de la traición de Charly. Un príncipe, hijo del rey Hassan II, joven, educado en España, fascinado por esa mujer mexicana de ojos oscuros y energía magnética. El romance comenzó casi de inmediato. Encuentros discretos, cenas privadas, conversaciones en jardines que habían visto pasar siglos. Por primera vez en mucho tiempo, Pilar se permitió soñar con una vida diferente. Luisa Fernanda, su compañera y confidente en el grupo, lo confirmó años después. Pilar estuvo saliendo con uno de los príncipes, y cuando el rey se enteró, los viajes a Marruecos se terminaron. El rey Hassan II no iba a permitir que su hijo se involucrara con una cantante de pop juvenil mexicana. La relación fue cortada por decreto real, por la palabra de un hombre cuya voluntad era ley absoluta. Y el patrón se repitió. Cada vez que Pilar encontraba algo bueno, algo o alguien se lo quitaba. Charly la cambió por Thalía. Un rey le prohibió amar a su hijo, y el siguiente hombre en su vida haría algo mucho peor que dejarla. En 1996, después de 7 años con Garibaldi, Pilar decidió dar el salto más arriesgado, la carrera solista. Su primer disco no fue el éxito esperado. Las ventas fueron modestas, las críticas tibias. Pero ella no se rindió. Nunca se rendía. Y fue en ese camino de lucha constante donde conoció a Jorge Reynoso. Empresario, publicista, hijo del legendario actor David Reynoso. Un hombre con conexiones en todos los rincones del espectáculo mexicano y estadounidense. Se convirtió primero en su representante y después en algo más. El 15 de junio de 2001, Pilar Montenegro y Jorge Reynoso se casaron en el sur de Florida. Ella tenía 29 años. Después de Charly, después del príncipe, estaba lista para encontrar algo estable. Jorge prometía llevarla a la cima, prometía protegerla, y por un momento glorioso lo logró. Ese mismo año, Pilar lanzó Desahogo, el primer lanzamiento pop de Univision Records, producido por el legendario Rudy Pérez. El disco incluía una canción que cambiaría todo.
Quítame ese hombre, originalmente de la puertorriqueña Yolandita Monge, una balada de los 80 que en la voz de Pilar, con arreglos que fusionaban mariachi y pop contemporáneo, se transformó en algo completamente distinto, algo mágico. La canción debutó en Billboard y comenzó a subir. Una semana en el número 1, 2, 5. La industria empezó a murmurar. Nadie duraba tanto. 8 semanas, 10, 11 semanas consecutivas en el número 1 del Hot Latin Tracks. Un récord absoluto. Ni Selena en su mejor momento, ni Gloria Estefan, ni Luis Miguel con toda su maquinaria habían logrado algo así. La primera y única artista latina en la historia en conseguirlo. Un logro que más de 20 años después sigue completamente intacto. Ningún algoritmo, ningún presupuesto millonario, ninguna estrategia digital ha podido igualarlo. Los premios llegaron como avalancha. 4 estatuillas en los Latin Billboard. Artista femenina del año en los premios Lo Nuestro. Primera artista en ganar en 2 categorías distintas simultáneamente. Disco de platino. Giras agotadas en México, Estados Unidos, España, toda América Latina. Jorge siempre a su lado, manejando su carrera, controlando su agenda, decidiendo qué proyectos aceptaba y cuáles no. El matrimonio parecía funcionar. Ella tenía el éxito, él tenía el control. Duró 4 años. En 2005 se separaron. Las razones oficiales fueron las de siempre. Pero la verdad era mucho más oscura, y no tardaría en salir. En 2006, mientras Pilar intentaba reconstruir su vida después del divorcio, recibió una llamada que la destrozó. Una revista de espectáculos había obtenido fotografías íntimas de ella, fotos de su matrimonio, de la privacidad de su hogar. Momentos que debían haber quedado entre 2 personas. Solo una persona en el mundo podía haberlas tenido. Jorge Reynoso las había vendido. El hombre con quien había compartido cama, secretos y miedos durante 4 años. El hombre que conocía sus momentos más vulnerables. El que había prometido protegerla ante Dios y ante la ley. Fue a una revista de chismes y cambió las fotos más íntimas de Pilar por dinero. La entrevista que Pilar dio después es difícil de ver. Con la voz quebrada frente a las cámaras, dijo que estaba muy dolida, que eran fotos muy personales, que no entendía por qué. Reveló que Jorge había dejado de hablarle y había comenzado a atacarla públicamente. Y no paró ahí. En 2011, cuando Pilar decidió posar para Playboy, convirtiéndose en la primera mujer en aparecer simultáneamente en las portadas de las ediciones de México, Venezuela y Estados Unidos, Jorge salió a declarar que ella lo hacía porque estaba en la ruina, que su carrera estaba acabada. Mentiras calculadas y diseñadas para hundirla. Pilar respondió con la poca dignidad que le quedaba. Ese capítulo de mi vida ya está cerrado. Pero Jorge no tenía intención de cerrar nada. Guarda ese nombre, Jorge Reynoso. Vamos a volver a él. Y cuando lo hagamos, vas a entender que Pilar no fue la única que sufrió a su lado. Mientras la carrera de Pilar explotaba y su matrimonio se desmoronaba, algo más estaba pasando. Algo invisible que nadie veía, porque nadie sabía qué buscar. Su cuerpo estaba cambiando. Al principio parecían cosas pequeñas. Tropiezos inexplicables en los ensayos, momentos de desequilibrio en el escenario, dificultad para coordinar movimientos que antes hacía sin pensar. La prensa empezó a murmurar. Algunos decían que bebía demasiado, otros que eran drogas. Los titulares eran crueles, las fotos peores. Nadie sabía la verdad, ni siquiera ella al principio. Se llama ataxia.
Es una enfermedad neurológica degenerativa que ataca el cerebelo, la parte del cerebro que controla la coordinación y el equilibrio. Cuando el cerebelo falla, todo el cuerpo se desordena. La mente sabe exactamente qué quiere hacer. El cuerpo no puede obedecer. Los pasos se vuelven inciertos. Las manos tiemblan. Hablar con claridad se convierte en un esfuerzo y avanza, no se detiene. No se revierte, no hay cura conocida y es hereditaria. El padre de Pilar, don Miguel, murió de esta enfermedad. Jerónimo García, diseñador de vestuario que trabajó con Garibaldi y que se convirtió en amigo cercano de Pilar, lo confirmó en el programa Suelta la sopa. Su papá murió de eso y ella posiblemente lo heredó. Sus pies no le responden bien. Usa silla de ruedas para no cargar todo el peso. Pilar vio morir a su padre de esta enfermedad. Vio cómo perdía primero la capacidad de caminar, luego de hablar con claridad, luego de valerse por sí mismo. Y ahora sabía que el mismo camino la esperaba a ella. En 2015, en una de sus últimas entrevistas públicas, habló brevemente del tema sin dar diagnósticos. Dijo que tenía estrés severo, causado por un problema de neurología, que le provocaba vértigo, mareos, cansancio y dolor muscular. Protegió su privacidad hasta el final. ¿Qué harías tú con esa información? ¿Seguirías exponiéndote al escrutinio despiadado de las cámaras? ¿Dejarías que te fotografiaran en cada momento de debilidad para vender portadas? ¿O elegirías desaparecer? En octubre de 2013, Pilar hizo su última aparición pública. Fue en una obra de teatro llamada El Comitenorio. Cuando terminó la temporada, convocó una rueda de prensa. Los periodistas llegaron esperando anuncios de nuevos proyectos. Lo que escucharon los dejó en shock. Se retiraba. Sin detalles, sin fecha de regreso. Con esa sonrisa que había conquistado a millones y sin respuestas concretas. Y después silencio. Total, completo. La primera latina en dominar Billboard durante 11 semanas consecutivas simplemente dejó de existir para el mundo. Antes de continuar con lo que viene, que es lo más impactante de toda esta historia, suscríbete si todavía no lo has hecho. Y déjame en los comentarios, ¿conocías la historia de Pilar Montenegro? ¿O es la primera vez que escuchas todo esto junto? Mientras Pilar desaparecía para protegerse, la llamada maldición de Garibaldi empezaba a cobrar víctimas. Charly López cayó en el alcoholismo durante años. Su matrimonio posterior terminó en divorcio doloroso. Sergio Mayer entró a la política envuelto en polémicas constantes. Los reencuentros del grupo nunca funcionaron del todo. Siempre faltaba alguien. Siempre había heridas sin cerrar. Y entonces llegó la tragedia más grande. Xavier Ortiz, el compañero de Pilar en todos los escenarios de Garibaldi, el exesposo de Patti Manterola, el dentista que dejó su consultorio por seguir su sueño. En 2020, mientras el mundo entero estaba encerrado por la pandemia, Xavier tocó el fondo más profundo. Sin trabajo, sin ingresos, separado de su segunda esposa, apenas podía ver a su hijo de 8 años, vendiendo gel antibacterial y cubrebocas en las calles para sobrevivir. Un hombre que había llenado estadios, reducido a eso. El 7 de septiembre de 2020, su hermana fue a visitarlo a su casa en Guadalajara, porque hacía días que no contestaba. Lo que encontró al llegar la destrozó para siempre. Xavier Ortiz había decidido que no podía más. Tenía 48 años. La misma edad que Pilar en ese momento. Sergio Mayer lloró en televisión. Patti Manterola publicó un mensaje desgarrador. Charly López quedó en shock. Y Pilar no dijo nada.
porque Pilar ya no existía para el mundo exterior, siempre sola, incluso en el duelo. ¿Recuerdas a Jorge Reynoso? El hombre que filtró las fotos íntimas de Pilar, el que la atacó públicamente durante años mientras construía una nueva vida, el que prometió protegerla y terminó siendo su verdugo. La historia de Jorge Reynoso no terminó con el divorcio. Lo que vino después sacudió al mundo del espectáculo mexicano de una manera que nadie esperaba. En 2019, autoridades en Texas iniciaron un proceso legal en su contra por conducta inapropiada con una menor de edad. El caso, que estuvo rodeado de silencio durante años, involucra a una joven que, según los reportes, tuvo que esperar mucho tiempo para estar lista para hablar. Tiempo que le costó caro. Tiempo que nadie debió haberle robado. Los detalles del caso fueron saliendo poco a poco a través de periodistas que se negaron a soltar la historia. En 2025, la información se hizo pública de manera más amplia, revelando que el acceso de Reynoso a la víctima había sido posible gracias a un vínculo familiar cercano, y que el daño causado había comenzado cuando ella era apenas una niña. Periodistas especializadas en el tema confirmaron que no fue un caso aislado, que hubo más víctimas, que el proceso legal sigue avanzando. Este es el hombre que estuvo casado con Pilar Montenegro, el que manejó su carrera en el momento más exitoso de su vida, el que tenía acceso a cada rincón de su mundo. Pilar escapó de él, se divorció, se alejó, desapareció antes de que pudiera hacerle más daño. Tal vez no lo sabía todo en ese momento. Tal vez solo sabía que ese hombre no era lo que prometía ser, y eligió irse. A veces el instinto de alejarse de alguien es la decisión más inteligente que podemos tomar, aunque en ese momento no entendamos completamente por qué. Desde su retiro en 2013, de Pilar solo han llegado fragmentos. En 2016 fue fotografiada por paparazzi en silla de ruedas. Los titulares gritaron que estaba muriendo. Los rumores de enfermedad terminal se dispararon sin control. Sus excompañeros de Garibaldi la protegieron lo mejor que pudieron. Xavier Ortiz, antes de su partida, dijo que estaba enfermita pero que salía a cenar y al cine. Luisa Fernanda fue más directa. Pilar está enferma, no se está muriendo, y lo que quiere es estar bien. Hay que respetarla. En 2022, cuando se anunció la bioserie sobre Garibaldi, Sergio Mayer dijo que había logrado hablar con ella y que mostraba interés. Luisa Fernanda lo contradijo de inmediato. Pilar no va a estar. Está retirada. No le interesa saber nada del medio, de la prensa, de los medios en general, nunca más. En abril de 2024, Pilar sorprendió publicando fotos en Instagram. Se la veía bien, sonriente, rodeada de su familia. Los comentarios se llenaron de amor. Ella respondió con calidez genuina, y después silencio otra vez. En julio de 2025, el periodista Javier Seriani lanzó la alarma en su canal de YouTube, que Pilar estaba muy grave, que muchos se habían despedido de ella, que ya no estaba consciente. Internet colapsó. La familia respondió con un comunicado breve. Está bien, y será ella quien decida si quiere hablar de su vida. Sergio Mayer contó que le había rogado que le permitiera visitarla, que ella le dijo: «No, flaquito, estoy bien, muchas gracias». Y añadió que Pilar le había dicho algo más, que estaba cansada. El programa Ventaneando la contactó por WhatsApp. Le preguntaron cómo estaba. Respondió: «Ya no estoy en el medio, gracias de todos modos». Insistieron. Ella respondió: «Estoy muy bien». 3 palabras. Punto final.
María del Pilar Montenegro López tiene hoy 53 años. Vive en México con su esposo brasileño, Joao Pedro Oliveira Cruz, con quien se casó en 2014. Tiene una sobrina llamada Kiara, a quien adora. No tuvo hijos propios. Y su récord de 11 semanas consecutivas en el número 1 de Billboard sigue intacto más de 20 años después. Ni Shakira, ni Bad Bunny, ni J Balvin, nadie lo ha igualado. Pilar Montenegro pasó su vida sintiéndose sola, sola cuando Charlie la cambió por Thalía, sola cuando un rey le prohibió amar, sola cuando Jorge la traicionó, sola cuando su cuerpo empezó a fallarle, sola cuando Xavier se fue para siempre. Pero hoy, por primera vez, ya no está sola. Y lo que hizo, retirarse, desaparecer, elegir su paz sobre la fama, protegerse de un mundo que la había devorado demasiadas veces, no fue una derrota. En un mundo que convierte el dolor ajeno en entretenimiento barato, que persigue a las estrellas hasta destruirlas y luego llora hipócritamente en sus funerales, elegir el silencio es un acto de valentía. Elegir la dignidad sobre los reflectores es una victoria silenciosa que nadie aplaudió. Una victoria que solo ella conoce en toda su magnitud. Pero una victoria al fin. A veces desaparecer es la única forma de sobrevivir. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia te importó. Déjame un comentario contándome qué parte te impactó más. Suscríbete si todavía no lo has hecho y comparte este video con alguien que creció escuchando a Garibaldi. La próxima semana traigo otra historia que nadie se ha atrevido a contar completa. Nos vemos ahí.